¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Estamos ya en varios videos anteriores compartiendo la lectura del libro de Hans Rosling, Fatfulness, que fue publicado en 2018 por Editorial Deusto, y que plantea la tesis principal de que las decisiones públicas y privadas en la mayoría de los países del mundo generalmente se toman equivocadamente porque quienes las toman no toman en cuenta los datos reales y esto evidentemente produce ineficiencia o equivocación. ¿Por qué ocurre esto? Dice Hans Rosling. Porque el ser humano tiene algunos instintos, algunos criterios, algunas características que lo llevan a la tendencia a ese tipo de actitud. El instinto de la separación, unos contra otros, el instinto de negatividad, todo es negativo, el instinto de la línea recta, todo hacia adelante marcha en el mismo sentido, el instinto del miedo que nos nubla e impide que podamos tomar buenas decisiones en esa situación de temor. Voy a compartir pantalla para continuar con el quinto instinto del que habla Hans Rosling y se refiere al instinto del tamaño. El instinto del tamaño, dice Rosling, dirige nuestra limitada atención y nuestros recursos a ejemplos determinados o víctimas identificables, a casos concretos que tenemos ante nuestros ojos. Si estás invirtiendo dinero para mejorar la salud en el nivel 1 o 2 de la población, 1, el de mayor pobreza, 2, ingresos medios, ¿no? Debería destinarlo a escuelas de educación primaria, formación de enfermeras y vacunas. Los grandes e importantes hospitales pueden esperar. Es decir, si nos fuéramos a los números, nos fijaríamos claramente que es más importante atender la salud preventiva que llegar ya a la salud curativa, quizás ya tarde, cuando los pacientes que no hicieron prevención, pues llegan ya muchas veces graves a los hospitales de última generación. El manejo de las cifras, entonces, es muy importante, según Rosling. El mundo no puede entenderse sin cifras, dice el autor, pero tampoco puede entenderse solamente con cifras. Entonces, lo que tenemos que hacer, en su opinión, es evitar solamente las cifras aisladas, la estadística sola. Hay que contextualizarlas. Y para eso se señala, hay que comparar las cifras para evitar exagerar las cosas. Tal vez las cifras de un momento constituyen, digamos, una fotografía, pero lo que tenemos que ver es una película. Ejemplo, el Perú de hoy, en post-pandemia o en medio todavía de la pandemia, año 2022, tiene 30% de pobreza monetaria, de acuerdo a los métodos por los que se calcula esto en todo el mundo. Esa es la fotografía y claramente es una cifra eh, crítica, es una cifra complicada. Hay que ponerle atención. Esa es la fotografía. Pero la película es que hace 20 años, en el año 2000, ¿no? La pobreza monetaria era 54% de la población. Es decir, ha habido hasta el año 2019, antes de la pandemia, 30 puntos menos de pobreza, y con la pandemia retrocedimos a 10 puntos, o sea, crecimos a 30%. Pero claramente la película nos da una visión más adecuada que la fotografía. Entonces, un ejemplo de cómo Rosling nos invita a pensar. Dice Rosling, nunca creas que una cifra puede ser significativa por sí misma. Si te presentan una cifra, pide siempre como mínimo otra más, algo con la cual compararla, como cuando pedimos una segunda opinión frente a un diagnóstico médico. Para analizar una cifra, Rosling dice, primero, compárala, luego establece su tendencia, ¿no? Luego, estima la per cápita por persona, dividiéndolo entre la población. Y luego usa la regla 80-20. ¿Qué significa la regla 80-20? Si tengo que analizar una gran cantidad de cifras y averiguar cuáles son las más importantes, la regla 80-20 me puede ayudar. Y dice, asumo que todos los puntos de la lista son igualmente importantes, pero generalmente algunos de ellos son más importantes que todos los demás juntos. Por lo tanto, me centro en primer lugar en las cifras que representan el 80%. Por ejemplo, lo aplico a la realidad política del Perú. El presidente Castillo, actual presidente de la República, llegó con una votación en primera vuelta que no superaba ni el 15%, ¿no?
y a eso se sumaron los otros candidatos. Si le sumo la votación de otros partidos de izquierda, entonces podría ser alrededor del 20%, pero el 80% de la población no votó por esas tendencias radicales de izquierda que quieren desestabilizar el sistema, aun cuando se llaman demócratas, ¿no? El 80% votó por, dentro de una democracia y un criterio de libertad, pues trabajar por mejorar los niveles de vida, el empleo, los ingresos, la educación, la salud. Seguimos. Aplicación de la regla 80-20 a fuentes de energía globales, por ejemplo. Esto es una cita textual del autor Rosling. Dice, fuente de energías globales, consumo energético por 100 teravatios hora del año 2016, petróleo 514, carbón 434, gas 373, biocombustible 110, hidráulica 110, perdón, 40, nuclear 26, eólica 10, solar 3 y otras 6. ¿Cómo aplicamos aquí la regla del 80-20? Nos dice que petróleo más carbón más gas nos proporcionan el 80% de nuestra energía, específicamente el 87%. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay que cambiar urgentemente la matriz energética mundial porque estos tres fuentes de energía son extremadamente contaminantes, contribuyen al calentamiento del planeta y además pues generan ahora con la guerra entre Ucrania y Rusia una serie de conflictos si su abastecimiento digamos, se interrumpe. Asimismo, Rosling divide la población mundial de alrededor de 7 mil millones en, digamos, continentes, ¿no? América, 1.000 millones, Europa, 1.000 millones, África, 1.000 millones, Asia, 4.000 millones en el 2017. Es decir, el código PIN que él aplicaría sería 1114 en este orden: América, Europa, África, Asia. 1114. Calculando el crecimiento de la población mundial al 2100, es decir, finalizando este siglo XXI, el código que se aprecia habrá será de 1145. Es decir, en América habrá 1.000 millones, en Europa 1.000 millones, en África 4.000 millones y en Asia 5.000 millones. Quiere decir que en el resto de décadas del siglo XXI, estamos recién empezando la tercera década, más del 80% de la población vivirá en África y Asia. Obviamente, esto implica un cambio en las estrategias globales y también tiene que cambiar las políticas nacionales, sus políticas de comercio y de estrategias de cooperación, de finanzas, etcétera, ¿no? La cuenca del Pacífico es la zona de influencia más importante del mundo. Allí está una buena parte del producto, del crecimiento y de la dinámica mundial actual. Pero por estos datos que ya se pueden obtener, los datos reales existentes y de las proyecciones de población mundial, en el siglo XXI, finales, será el Océano Índico, entre África, Asia y Oceanía, el que tenga también una importancia sustantiva. El Océano Pacífico que está aquí, el Océano Índico que está en esta zona. Esto, sinceramente, indica que dentro de poco la mayoría de los pobladores del mundo serán, digamos, no occidentales. Vivirán en África y en Asia. ¿Y cómo hemos obtenido esto? De la revisión de las estadísticas. Thoughtfulness es reconocer, dice Rosling, que cuando una cifra aislada parece impresionante, sea grande o sea pequeña, hay que recordar que se podría tener la impresión contraria si se comparase o dividiese por otro número relevante. Por lo tanto, sostiene, para controlar el instinto del tamaño, pon las cosas en proporción. Eso es lo que debemos hacer. Me parece que es acertado el comentario de Rosling. Seguiremos viendo este libro en otros videos. Muchas gracias.